empezó 2026? Hay una expresión muy mexicana que al Tigre de Santa Julia lo agarraron cagando, ¿no? Sí. Se descuidó el Tigre de Santa Julia y lo agarraron vulnerable. Sí. Creo que 2026, después de muchos reacomodos del 2025, de esta época post-pandemia, etcétera, 2026 empieza con Trump y sus estrategias y nos agarra un poco así, ¿no? Ese corte que hicieron cuando mataron a Colosio y demás era porque necesitamos que nos llegue el PRI. ¿Qué vamos a decir? Uh-huh. Sí se murió, sino antes de que cualquier cosa, ¿no? Entonces, había habían entes que controlaban la información en ese sentido. Hoy vivimos en otro planeta. Y ese es un factor, ahorita lo platicamos. Imagínate que vamos a decir, el gobierno se sabe esta información y entonces ellos empiezan a reescribir la realidad, la historia. Claro. ¿Cómo quiero que piensen ahora estos niños que ya no tienen un poder de análisis profundo en un documento complejo, como lo dijiste ahorita? Así es. Mira, es como el retarget de las compras en Amazon. Te metes a una cosa y otros clientes también compraron no sé qué y te ofrece. Bueno, ese retargeting es lo que está haciendo que haya mucha similitud en películas, en series, que ya no son escritas por personas humanas, sino por diseñadas. ¿Qué es lo que vende? Mira, otras personas consumieron esto y esto. Sí, nada más que lo que no le están diciendo que esas personas piensan que eso es basura. En cámara lenta, jóvenes. El tiempo. Ya suena. Damas y caballeros, buenos días, buenas tardes y buenas noches, independientemente a qué hora son mi corazón. Estamos dándole la bienvenida a esta 7ª temporada de Los Guzmán, que no va a ser la última ni la única. Vienen más, pero por lo pronto voy a empezar como siempre empiezo con mi hermanito Dan aquí a mi izquierda preguntándole ¿cómo andas del 1 al 10? Oye, honestamente empezó el día en 3, llevo 8 y ya estoy arañando el 8.5, güey. ¡Mamón! Miren, ¡México! yo voy a hacer una confesión muy personal que nadie me preguntó. Échala. Parte de mi propósito en este podcast es lograr que mi hermano, a quien tanto quiero, suba su promedio de bienestar, al menos cuando nos veamos, mi Dan. Claro, güey. Y siempre lo logras, güey. ¿Y sabes por qué? Porque te devuelvo el favor. No crees que es altruismo. Es que tú siempre que te veo, la neta... Gracias, cabrón. Otros aplausos ahí, por favor. Se necesita. Gracias. Dándolo siendo, Marito. Gracias, público. Oye, Dan, bueno, es hora de presentar a la persona que tenemos enfrente. Y yo le decía hace rato y se lo voy a volver a decir porque quiero que le quede claro. En su cara. En su cara, frente a 1 metro de distancia, que es un compa que quiero mucho, que estimo mucho y que sobre todo respeto muchísimo desde que lo conozco. A este compa que les voy a presentar, primero lo conocí escuchándolo, porque es un músico, es muchas cosas como todos, pero a mí me tocó primero, antes de conocerle el tono de voz hablada, lo conocí cantando y tocando y, en un antro de San Pedro que se llamaba El Torero, en donde tú y yo muchas veces perdimos la conciencia. Muchas veces en los 90s. En los profundos 90s. Sí. Éramos amigos de todo el bar, incluido el dueño y el cantinero, que ponía la música. Todo. Oye, del choto que estaba en la esquina, de todos. Todos. Oye, pero no hay desperdicio en las borracheras. Yo creo que uno va ahí pepenando gente que trasciende a lo largo de su vida y en este caso Alex Fuentes, que está frente a nosotros, es uno de esos individuos. ¡Aplausos! Gente fina, chido. Público conocedor. No, hombre, es un honor estar aquí porque, además de que somos cuates y nos unían muy buenas pláticas, muy buen rebane siempre,
y es más, hasta me acuerdo una vez que platicamos, porque éramos compañeros reporteros. Ajá. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos en un periódico de la localidad, el periódico Exacto. Norte. Tú tenías una forma de tejer los párrafos. Ah, Te tomabas tu tiempo y sí. hasta de eso platicábamos. güey. sí. Los leías, los releías y hasta de eso platicábamos. Entonces, independientemente de eso, soy fan de los Guzmán. O sea, independiente con que estaba madre, aquí, yo gran- veía el podcast y le daba like, le ponía corazoncitos. Gracias. Entonces, cuando recibí la llamada aquí de ustedes, para mí fue un gusto porque es un espacio, y les platicaba ahorita, donde en una era de podcasts y de que todos sentimos que tenemos algo que decir, que la verdad es que no mucha gente tiene cosas que decir, la verdad. Este es un podcast que es muy disfrutable porque se observan las situaciones, se profundiza en la cotidianidad. Y eso es, en medio de, creo que vamos a hablar de eso, de todo el desmadre informativo y de que no le entendemos a lo que estamos viviendo, es un bálsamo. Y se da con madre la palabra Palabrona, bálsamo, ¿no? bálsamo, Sí. güey. Me encantó. Con B grande y acento. Sí, Y S. Z. Ah, ¿ese? Ese. Z, güey. Oye, el otro. No, Doble C. Doble C. Bálsamo. me río mucho, así que estoy súper feliz de estar aquí. Me pregunté y dije, ¿qué chingados me estarán invitando? Pero bueno, ahorita descubrimos de qué podemos platicar. Sí. Gracias, Checho. No, Al gracias. contrario, gracias por venir. Es un placer. Mira, yo les voy a pedir un poco de paciencia y les voy a invitar a que viajemos en el tiempo. Ahora hablábamos de los profundos 90s y lo voy a hilar con un recuerdo de un año. Seguramente ustedes también se acuerdan si tienen más de 35, 40 años. 1994, jóvenes. El productor y yo estábamos en una ciudad de Canadá. Ahí recibimos el año nuevo del 93 al 94. Y la primera noticia que nos despertó fue el levantamiento de ZLN. las insurgencias en Chiapas, ¿no? Así empezó 1994 y en aquellos años no había redes sociales, entonces estábamos en un país en donde estábamos viendo algunas noticias que llegaban hasta Canadá de una situación que estaba pasando en México. Claro. Seguimos avanzando. 1994, el atentado contra un candidato presidencial en directo, ¿verdad? Sin redes sociales. Yo recuerdo perfectamente ese atentado a Luis Donaldo Colosio, en donde muere, y los canales del país interrumpen su emisión, se van a Fade out. Sí. a rayas, ¿verdad? Era Claro, las rayitas de colores sí, ahí. Sí, barras y música, Sí, en una especie de duelo, pero yo lo interpreté como no sabemos ni qué informar, claro. y en vez de estar rumiando los eventos que impactaron a todo el país, vamos a hacer una pausa. Claro. Seguimos 1994, matan también en un atentado a Ruiz Massieu, ¿verdad? Que era uno, no sé si ahorita me corriges, creo Sí. que era un líder del partido en ese tiempo en el poder, del PRI. Un priista connotado Sí. e incluso con cierta relación al presidente en ese momento, Salinas de Gortari. Seguimos en 1994. Y termina 1994, jóvenes, con la cereza del error de diciembre, en donde mucha gente, si tenía deuda, como muchos mexicanos tenemos deuda, pues se triplicó esa deuda y hubo una fractura económica en muchas casas de México. Claro. 1994. Para todos esos que creemos o a veces sentimos que estamos en una realidad adversa o amenazante, tenemos mucha historia en donde hemos... Nos reímos. Sí, ¿no? de eso. Hemos sido testigos de años que dices, esta madre se va a acabar, ¿no? ¿Por qué te lo platico, Alex? Porque ¿cómo empezó 2026? Hay una expresión muy mexicana que al tigre de Santa Julia lo agarraron cagando, ¿no? Sí. Se descuidó el tigre de Santa Julia y lo agarraron vulnerable. Sí. Creo que 2026, después de mucho reacomodos del 2025, de esta época post-pandemia, etcétera, 2026 empieza con Trump y sus estrategias y nos agarra un poco así, ¿no? Y pareciera que la tonada del año va por ese lado. Entonces,
siendo tú un profesional de la información, me gustaría primero que nos dieras tu opinión de un diagnóstico así, como cómo lo ves tú. Sí, claro. Y al rato vamos desmenuzando qué es la información en estos años. Definitivamente el 2026 ha sido un año en el que parece que nos agarró de esa forma, pero también hay señales, hay dos cosas, y yo veo como que un contexto externo, geopolítico de lo que estamos viviendo ahorita y un contexto de cómo estamos percibiendo la información, porque como bien dices, ese corte que hicieron cuando mataron a Colosio y demás era porque pues, necesitamos que nos llegue el PRI. ¿Qué vamos a decir? Uh-huh. Sí se murió, sino antes de que cualquier cosa, ¿no? Entonces, había habían entes que controlaban la información en ese sentido. Hoy vivimos en otro planeta. Y ese es un factor, ahorita lo platicamos. Y el otro es, pues yo lo podría resumir en un nuevo orden mundial, donde las superpotencias, después de venir de un mundo bipolar que conocimos en la Guerra Fría, después multipolar, donde se forman bloques, donde fracasa la Unión Europea como bloque, donde China empieza a avanzar en su región, donde Rusia comienza a avanzar en un mundo multipolar. Hoy las regiones o los grandes, los poderosos del planeta, toman un respiro y dicen, a iniciativa de Trump es, a ver, vamos a reordenar este mundo, ¿sí? Donald Trump lanza una doctrina que le llaman la doctrina Monroe, que está basada en esta doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? De que nosotros no vamos a dejar que ninguna potencia imperialista se nos ponga como vecinos en América, en nuestro vecindario. Aquí mando yo, básicamente. Aquí mando yo. Fue una doctrina que después de Estados Unidos, para operar toda esa maquinaria de guerra que tienen, pues empezó a meterse en Medio Oriente y empezó a meterse en Israel. Y con conveniencia, claro, por el petróleo. Echar a andar y petróleo y recursos y todo ese rollo. Pero los Estados Unidos, como dicen, they're very good to get in, but very bad at getting out. Y tuvieron muchos fracasos en Afganistán, en Irak, en Vietnam, en Corea. Cuestiones costosísimas que al final, y hacer el corte de caja, pues ¿quién ganó? Pues sí, toda la maquinaria de guerra y toda la economía cuando está en guerra, pues crece. Pero hoy Donald Trump dice, reactiva esa doctrina y le pone la doctrina Monroe de Donald Trump. Y va a decir, a ver, yo no tengo por qué estar metiendo mis buques al otro lado del mundo si los puedo tener aquí en Venezuela, los puedo tener enfrente de Acapulco, ahí tuvimos uno hace poquito. Entonces, reconfigura, ¿por qué? Porque Estados Unidos se dio cuenta que China, los poderosos chinos, estaban metiéndose en América en cuestiones del 5G, estaban metiéndole lana a estas economías que necesitaban flujo y estaban metiéndosele por la puerta de atrás. Por la puerta atrás. Y se dieron cuenta que pelearse con Putin, pues un día acuerdas una cosa y otro día te sale con la otra. Y ya no vas a invadir Ucrania. Sí, claro que sí. Al otro día, ahora es un misil, ¿no? Entonces, Donald Trump reconfigura eso y nos afecta directamente a los vecinos principales que somos México. ¿Y qué pasa en México? Pues nos agarra en situación inconveniente. ¿Por qué? Porque para mí, ese es mi muy personal punto de vista, no tenemos la estrategia ni la visión para meternos en un juego geopolítico de ese tamaño. O sea, Estados Unidos nos tiene de los, ya saben de dónde. Y este discurso de la soberanía y todo ese rollo no nos alcanza para meternos a ese juego. Y aparte cuando nos tienen con el Tratado de Libre Comercio. Con el pie en el cuello. Y con las invasiones y con todo ese rollo. Entonces, es un juego mucho más grande del que creemos, ¿no? Rusia lo dejan en paz. Donald Trump el año pasado dijo que Gaza Palestina la iba a convertir en un destino turístico. ¿Qué pasó? Ya los dejó allá. Ya no está invirtiendo ni un peso. Ya no se está metiendo en esas broncas. Ahorita su tema es América, ¿sí? Y ya vimos lo que pasó con Venezuela. Ya vimos que amenazó a Petro. Petro se quiso poner, el presidente de Colombia, se quiso poner en una llamada, le dijo, ahí te caigo la semana que entra en la Casa Blanca, no te preocupes.
va con Cuba y empieza a reordenar. Y está en un texto donde dice, nosotros vamos a hacer de América nuestro territorio y vamos a proteger nuestros intereses, sea lo que sea. Y ponen dos cosas, se justifica con dos cosas. Una, los cárteles son terroristas, lo cual en mi legalidad me los puedo echar donde sea. Y dos, declara las drogas como armas de destrucción masiva. Y las drogas pues pasan por aquí. No te vayan a demonetizar, güey, con tanta palabra dura. No. Ahí me pones pip. Pero entonces entramos en un juego geopolítico que pues es difícil de entender, porque Donald Trump se despierta en la mañana y no sabemos qué. El que crea que le entiende a lo que va a hacer Donald Trump no es cierto, porque es un líder totalmente ególatra, totalmente guiado por lo que le dicen, pero si hay un documento institucional, que eso es lo preocupante, que no saben. Hay un documento preparado por el Departamento de Estado donde dice América para los americanos otra vez. Y eso nos mete en un problema bien grande. Eso es uno. Y por otro lado está el contexto de cómo estamos absorbiendo la información. Y eso es bien importante. Hay un libro ahí que cito mucho que se llama The Shallows, que es un libro que dice que el cerebro está cambiando tanto por el efecto click y el efecto scroll que estamos siendo incapaces de entender textos profundos. ¿Sí? Leemos dos cositas y vámonos. Vemos que está complicado y adiós. Y eso está pegando en cómo entendemos el mundo, porque estamos entendiendo el mundo de una manera muy superflua. ¿Puedo decir algo? Por favor, ya estoy hablando de un chorro. Es que no, lo que estás diciendo es súper importante, porque ahora, en base a lo que estás ahorita poniendo sobre la mesa, imagínate que vamos a decir, el gobierno se sabe esta información y entonces ellos empiezan a reescribir la realidad, la historia. ¿Cómo quiero que piensen ahora estos niños que ya no tienen un poder de análisis profundo en un documento complejo, como lo dijiste ahorita? Así es. Mira, es como el retarget de las compras en Amazon. Te metes a una cosa y otros clientes también compraron no sé qué y te ofrece. Bueno, ese retargeting es lo que está haciendo que haya mucha similitud en películas, en series, que ya no son escritas por personas humanas, sino por diseñadas. ¿Qué es lo que vende? Mira, otras personas consumieron esto y esto. Sí, nada más que lo que no le están diciendo que esas personas piensan que eso es basura. Sí. O sea, sí lo compraron, pero es una mierda. Entonces ahí es donde tenemos que como humanos tener ese discernimiento de separar la basura de lo que sí sirve, de lo orgánico, ¿verdad? Para nuestras plantas, para nuestro cerebro. O sea, ¿qué le sembramos a nuestro cerebro? Salirte de la campana de resonancia del algoritmo, de lo que me están mandando a lo que tengo que estar viendo, ¿no? Correcto. Oye, ahora que decías, me hace mucho sentido porque de hecho lo abrí aquí en mi teléfono. Valga la paradoja, ¿verdad? Ajá. Recurrí a mi teléfono no a mi memoria, güey, a mi teléfono, güey. Nos está viendo esta madre. No, es que, fíjate, sucede lo mismo en la literatura. Soy muy clavado en la literatura, en los libros. Y hay una mujer que tiene una librería que se llama Lola Larumbe. Uh-huh. Y hace poco en El País le hizo una entrevista y decía, una de sus líneas fue muy contundente. Y dijo, en los 80s leíamos cosas más complicadas. Y después fue justificando esa línea y me da todo el sentido, porque si tú tomas un libro del siglo pasado para llegar al meollo de la historia, para el clímax, para toda la ambientación en donde los personajes están moviendo hacia, te tardas y vas procesando y te vas metiendo a ese universo que te está ofreciendo la pluma de la autoría de ese libro, ¿no? Y ahora, con esta costumbre o este cerebro acostumbrado a lo inmediato, a lo rápido, a lo colorido, a la dopamina fácil. Dopamina, claro. Sí, hojeas un libro hecho en este siglo, no estoy hablando de calidad, estoy hablando de la manera en la que entran a la acción y es a la segunda, tercera página ya te están buscando enganchar porque sabemos todos que tienes el riesgo de abandonar a la 10ª, 11ª página. Antes se decía, dale 50 páginas a un libro. Sí, sí. Ahora le das 10 porque dices, no tengo tiempo. No me ganchó. No me ganchó. Y además está esta
prisa y esta certeza de que hay muchos otros libros. Sí, claro. Y antes era el que tenías en la mano. El CD o el El cassette. CD, el o objeto. Le dabas la oportunidad. Sí, el objeto, gánchame, güey. el objeto en presente. Sí, claro. Y era agotarlo. O sea, Sí, la sí. línea del cassette hasta sus máximas Sí. consecuencias. Oye, la misma Ya rola. no se Sí, oye. y cuanto más información proveía el cassette, o sea, la letra y todo, más, tú lo consumías todo. O sea, claro. el fan no llena. Sí. Entonces, eso que dices tú tiene mucho sentido también en otras áreas de nuestras En las vidas. relaciones de pareja también. o Güey, sea, bajar de peso. bajar de Ahora, peso, antes era, gimnasio. deja de tragar y ponte a hacer ejercicio. That's it. Sí, y no. ahora es, no, puedo ir con un cirujano, puedo no sé qué, bla, bla, sí. bla, me inyectan, puras mamadas. Y lo que decías de que, o sea, es como, por un lado, nuestro cerebro está cambiando para entender cuentos cada vez más simples, cuentos. Y digo, este futurólogo Yuval Noah Harari, que ustedes conocen bien, en su libro Nexus dice lo que nos hace humanos, y habla de ese libro Sapiens y todo, pero si habla de que algo nos hace humanos es el contar historias. Claro. ¿no? Nos vuelve historia. Pero hay una parte muy importante que dice, las historias más peligrosas son las que están contando los populistas y los dictadores y los que nos quieren engañar, porque nos cuentan historias tan tentadoras, tan simples, tan fáciles, que se las estamos comprando y viven a través de esas historias. Y ahí tienes a Donald Trump, ¿sí? O sea, the Mexicans are rapists, son violadores, Sí. son Huevones. estos, son huevones, son no sé qué, son no sé qué. Y ahí tiene a su base política contándonos Creyéndolo. el mismo cuento. Entonces, y le sumas al algoritmo que te está mostrando las cosas que son rápidas para ti. Y eso, a ver, yo sé que no estamos diciendo algo nuevo, pero si lo sumas a por qué nos agarra en situación inconveniente el 2026, que es un contexto súper complejo geopolítico que tiene que ver con democracia, con populismo, con superpotencias, con economía, con migración, con no sé qué, pues ¿qué dices? Pues no le entiendo. Es más, qué bueno que lo esté haciendo Donald Trump. O qué bueno que lo esté haciendo el otro. Porque es mejor entender ese cuento y no... ¿Para qué me meto? Más fácil. Oye, ahorita detonaste una memoria en mí. Sí. La historia es la verdad que nos dicen que pasó, ¿verdad? Claro, sí. Y no podemos como atentar contra la verdad porque la verdad es la Sí, verdad. claro. Y en el caso de la Alemania de los años 30, el departamento genial que Hitler se armó de propaganda Sí. fue Con Goebbels. con Goebbels. Goebbels. Él fue un genio en pasarles el mensaje a todos los ciudadanos alemanes de que ellos eran la elite del mundo, que ellos eran superhumanos, güey, y que ellos merecían ser dueños del mundo, güey. Sí. Bueno, güey, se lo creyeron. Sí. Se lo creyeron. Se lo creyeron. Y dices tú, ¿cómo es posible? Oye, y tanto se lo creyeron que lo defendieron. Ah, ¿verdad? con la vida. Y el enemigo es el diferente. Exacto. ¿Verdad? Sea como venga. ¿verdad? Oye, Alex, vamos a estar leyendo Aterrizaje el primer bloque, Dale. pero quiero que nos compartas a Dan y a mí y a todo el teleauditorio. Me encantan las Para palabras revelar. ochenteras. Ya Sí, dijimos sí. hace rato bálsamo. Bálsamo y teleauditorio es- Sí, estamos dejando la edad con ese léxico, güey. Oye, no, a ver, siendo tú un experto en información, Observador en, igual que observador, Observador. en gestionar información, en recibir, en dar información, gestionar información a nivel personal. Sí. No el profesional que eres, Sí, a sí, nivel sí. personal. Tu última capa de la cebolla, lo que te Sí. constituye como ser humano. Sí, ¿Cómo le haces en este vértigo de la información? sí. ¿Cómo te desintoxicas Qué buena pregunta, güey. de esta marea? A mí, y yo creo que somos parecidos, y seguro somos parecidos los tres. A mí me genera mucha ansiedad a veces, y hay compadres que me dicen, ay, qué mamón eres. Igual y sí. Pero a mí me desespera mucho llegar a una cena o llegar a una reunión y que todos estemos hablando de lo mismo. De la serie, de lo que pasó acá, Fútbol. de los Golden Globes. Y no es una cosa que digas, ay, bicho, sí realmente a mí me pone mal, ¿sí? El sentido de que estemos perdiendo esa individualidad en las voces y de qué nos estamos alimentando, ¿sí? Yo lo que yo hago,
y voy contigo al tema de los libros. Yo estoy volviendo mucho a los orígenes, que lo que a mí me enseñó a quizá pensar un poco diferente. Estoy leyendo libros en papel. Estoy poniéndole tiempo a leer libros en papel. Promuevo que mis hijos lo hagan. A lo mejor es una estupidez. Estoy escuchando viniles. No, hombre, ¿cuál es lo mejor? Me estoy dando un tiempo y estoy dando en mi casa un tiempo a escuchar música. Estoy tratando de guardar tiempo para cosas más banales. Ya sé qué estás haciendo. Te estás desintoxicando de esas formas, de lo que dice Eugenio, que es esa realidad que marea, güey. Sí, es que te pones, tú puedes estar en Instagram 2 horas y ya sé que estamos revelando nuestra chavorruquez, güey. No importa. Totalmente. Pero sí es eso sí me pone a mí un poco mal el tema de que el algoritmo nos esté homogeneizando. Sí, esa es. Quizá tú y yo, y cuando ibas a una ciudad grande, o volteabas, yo soy de Saltillo. Pues Saltillo es único por muchas cosas y es chingón y tiene un chorro de cultura y un chorro no sé qué. Y siempre queremos parecernos a otros y siempre queremos... Entonces, creo que nos está homogeneizando mucho esta cultura algorítmica extraña y creo que debemos buscar esos espacios de tranquilidad, de tiempo, de reconectarnos con lo que a ti te hace bien. Y a mí eso me hace bien. No sé si a otros el ejercicio, no sé si a otros platicar, no sé, pero a mí esa parte me ayuda mucho. Güey, necesito decir esto. Eso que acabas tú de decir, eso, oír viniles, escuchar viniles, leer papel en libros, escribir en tu agenda las cosas del día. Sí. Ese tipo de cosas ochenteras, ¿verdad? Sí. Y son... Ver Raúl Velasco otra vez, nada. Poner siempre en domingo. No, eso es diferenciar la basura de lo que sí sirve. O sea, pero ahí es donde estás como reconectando con el lado humano y ignorando al algoritmo, porque el algoritmo se adueña de los tópicos de conversación. Sí. Al tú regresar a los viniles, al tener el libro en la mano, ese pedazo de información es tuyo y está contigo para siempre. Claro. En el tema de esta cosa, cuando se va el internet, te tienen de los... Claro. ¿Por qué? Porque ese es el medio por el cual nos van a controlar finalmente. Ahorita que fue la violencia en Irán. Minnesota. En Irán. Ok. Sí. Que se dio por... obviamente Irán es un país con mucha violencia y con muchos temas así. Pero la primer medida que hizo la Ayatollah Khomeini fue... desconectó el internet de todo el país. Cuando vio que se estaba encendiendo esto y que empezaba a haber comunicación de la gente y empezaba a ir a las calles, desconectó al país. O sea, lo que te quiero decir es, hay una parte mala algorítmica y hay una parte también muy buena. Fregona, sí, claro, no, definitivo. En el tema de para qué sirve y por qué para los poderosos es importante controlar la historia, pero también controlar el algoritmo y los medios y las plataformas y todo ese rollo. Estamos en ese mundo hoy. Bien dificilísimo de entender, pero también empezaste tú con el tema del 94. Pues eso decíamos en el 94 y eso decíamos en el 98 y eso decíamos en el 2000. Y yo sí soy medio optimista como siempre. O sea, siempre como que digo, está tan mal tampoco, ¿no? Oye, mi papá nació en el 1939 y a veces imagino a mis abuelos, era su primer hijo, trayendo al mundo a su primogénito en 1939. Mera guerra. Con la mera guerra, yo digo... Sí, ¿no? Qué huevos, ¿no? Sí. Voy a darle un cierre a este bloque con una reflexión ranchera. ¿Me permite? Adelante. ¿Me permiten ustedes? Adelante, primo. Échala. Yo no conozco, jóvenes, damas y caballeros, una mente humana, yo no conozco, que le gane al algoritmo. Es decir, estamos siempre peleándonos a que el ser humano es superior y el ser humano se puede imponer. Yo, no que esté ya derrotado en esa idea, pero no creo que alguien que esté sometido a este ritmo de información se desprenda tan fácilmente aun cuando ya está acostumbrado. Sí, no conozco, debe haber. A lo que voy es que esto que nos compartes es un ejercicio y una batalla diaria muy individual
de encontrar ese momento, ese espacio, esos elementos, esa otra información que está afuera, no está solamente en un chip o en un dispositivo, en donde conectes, ¿verdad? Y antes era al revés, antes ibas a los aparatos a conectarte con una realidad asombrosa. Sí, claro. La palabra era recreación. A una recreación y regresabas al tiempo lento del sol entrando y saliendo Sí, en su momento. claro. Y ahora es al revés. Tengo que irme hacia esta lentitud A natural. desconectarme de la Matrix. Sí, y lo asombroso es lo natural, ¿no? El libro, el olor, el Es el espacio. lujo. Exacto. Entenderlo es un lujo Sí, también. entonces yo, y te lo digo por experiencia personal, yo lo he dicho aquí en mi podcast, yo fui víctima meses de una adicción que me dormía a las 3:30, 4 viendo el celular y yo criticaba eso. Y dije, no, papacito, no puedes, claro. no puedes, es Sí. superior a ti. Sí, no puedes. Lo que sí puedes es elegir, tomar decisiones, detectar que se te está yendo de las manos porque al día siguiente no funcionas, observando vidas ajenas Sí, y maneras de ser ajenas, ¿no? sí. Entonces, bueno, compas, el segundo bloque, Marito, Échale. lo vamos a usar en esto, pero también quiero que rayemos El sol. rayando el sol, como decía Fer. No, quiero que rayemos tu lado musical. Échele pues. Venga. Oye. Oigan, dime. Al dime. mismo tiempo, güey. Choque de No. trenes. Quiero recordarle a toda la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Instagram, Facebook, Spotify. ¿Y se me escapa una? LinkedIn. No, ahí no estamos. No, ahí todavía no. En TikTok, En TikTok también. Ah, TikTok en también. todo lo que existe y que estará por existir. Oigan, Dicho lo anterior. voy a otra vez regreso a esta memoria para dar contexto. Los 90s, gran década, Uf. gran década. Háganle como quieran, pero Oye, el Mundial gran también fue en el década. 94. Sí, el Mundial en de Estados Unidos. Sí. Y luego Gran Francia, Mundial. 98. Sí, pero Italia no fuimos por 90. llevando Sí, por Italia cachirules. Cachirules. Cachiruloc. Bueno, en esos 90s, Dan, quiero hacer una especie así como de meditación tipo Guiada. diplomado de desarrollo humano. Cierren sus ojos. No. Estamos en la barra del Torero, un antro acá que frecuentábamos Dan y yo. Y ya lo dije, o sea, yo conozco a Alex primero por cómo canta y ya después fuimos compas en el norte, en el periódico, trabajando. Pero yo le decía antes de que prendiéramos el micro, verte a ti con Sánchez, con Nacho Llantada, que después formaron los Claxon, era... Vamos al Torero y si están estos güeyes, qué bueno, porque era como una banda que acompañaba el trago magistralmente. No todas las bandas lo hacen. No. Hay unas bandas que lo magnifican, otros que lo deprimen, pero hay bandas que acompañan al trago, ¿no? Sí, claro. No te quiero decir que eres un músico incitador de borrachos, No, pero... estábamos en un bar. Exacto, era para eso, ¿ah? Sí, sí, no íbamos ahí a un club de lectura, güey, era ir a beber. Sí. Pero lo que te quiero decir es que era una banda muy amable con el entorno y mejoraban la atmósfera. Y después para mí fue un Con madre. gustazo ya hacerme amigo tuyo y decir, esta banda está súper chida. Y después se convirtieron ellos en la banda que ya todo el mundo conoció. Platícanos en tu faceta de músico y sabemos acá que los músicos nunca dejan de ser músicos. No, claro. Y si todavía raspas la guitarra, mi Alex. Sí, pues claro que sí. Pues la faceta... Antes de ser yo cualquier cosa, yo quería ser director de orquesta, güey. Ujú. Y un día yo cantaba, me gustaba mucho cantar y quería ser como cantante clásico. Y luego, viviendo en Saltillo, una vez fui a la Escuela Superior de Música de Saltillo. Y el director me mandó por, hombre, no tienes nada que estar haciendo aquí, güey, no vales más. ¡Qué mamón, sí, neta! gacho, no, ¡Wow! apachurró todos mis sueños. A lo mejor tenía razón, es cierto. Pero siempre tuve yo, me gustaba mucho cantar, me gustaba tocar la guitarra. Y cuando llegué aquí a Monterrey,
yo encontré una comunidad bien fregona con amigos que me encontré que tocaban música y que les gustaba, ¿no? Y esa comunidad era gente ahí del TEC y de todos lados, donde estaba Nacho Llantada, donde estaba Mauricio Sánchez, donde después pues fue Cholo. Y éramos ganga, era una comunidad de gente que nos encantaba la música. Y había otro ingrediente, pues yo era estudiante y pues el Huesito siempre ha dejado una lanita, güey. Siempre. Acompaña. Muy bien, güey. Entonces, éramos como un grupo donde de músicos, donde salía un hueso y entonces una vez pues tocábamos Sánchez y yo, y luego Nacho me decía, salió, güey, vente para acá y cántate la de los Beatles, porque yo siempre he sido fan de los Beatles y me encanta tocarlas y todo. Y a partir de ahí se fue haciendo una comunidad y el torero de Alex Delgado se convirtió en nuestro templo. Templo. Teníamos llaves. Alex, no sé, güey, o sea, no sé qué pensaba en ese momento, pero también era bien visionario porque decía, la gente siente eso que tú estás sintiendo. Claro, lo sabía que él. entra a un lugar y siempre viene más gente y nunca nos decía, oye, toca. No, pues Sánchez y yo sacábamos rolas que nos gustaban escuchar, güey. O sea, Dave Matthews y John Mayer y los Beatles y Zoé, las primeras que sacaba, y Bob Marley. Ya sabes, toda esa... Jarabe de Palo tocaba. Jarabe de Palo, canciones. ¿Y sabes cuál era el común denominador? Eran canciones que nos gustaba cantar. Porque nos gustaba cantar a todos, nos gustaba hacer armonías y demás. Entonces eran canciones que queríamos cantar. Y creo que nos encontramos un grupito de músicos y una comunidad que andaba buscando eso. Y nosotros éramos de esa en comunidad. Monterrey, sí, que ganes, con madre. Consumíamos eso. Sí, y a lo mejor los antros eran muy antros en Y ese momento. No, y era un bar. entreantro, o sea, Sí. era un bar. Y un bar en el que, muy chiquito, ahorita platicamos, un bar que, y a las primeras veces que fui yo, vi a un personaje bailando arriba de la barra, en Vogue de Madonna, y pateando copas, güey. Y Alex no le estaba diciendo nada, Alex Delgado, el dueño. Le dice, ¿quién es ese güey? Me dice, ¿no lo conoces? Y yo, ¿quién es? Es Julio Galán, güey. Y yo, ¿por qué lo dejas? Pues porque es su rutina, güey. ¿Cómo? Sí, viene aquí, se sube, pone las de Madonna, se pone a hacer desmadre, me paga los daños y se va. Era un performance. Era un performance, era Julio Galán. Ay, cabrón, no me tires la cerveza, ¿no? Haz de cuenta casi, güey. Entonces, luego llegaban Dan Guzmán y Eugenio Guzmán a hacer otro desmadre. No, pero no nos pagaban. No, porque llegaba la raza y ponía música atrás, había un cuartito. Exacto. La verdad es que yo lo recuerdo bien fregón porque era como de película. Como un bar de película donde te conocían, donde no había bronca. Aparte llegaba solo y no había bronca. No. Era para aquellos que, oye, no hay plan. Llego al torero y se armaba un plan con la gente que estuviera ahí. Sí, claro. De hecho, como no había redes sociales ni nada en ese tiempo, era como un, o sea, si era jueves y yo no me puse de acuerdo con Eugenio, ni con Mario, ni con no sé quién. Ahí iba a haber raza. Yo sé que me voy a encontrar a alguien ahí. Sí. A ver, a lo mejor a X, pero desde mi experiencia cuando en el torero en esos años, yo me acuerdo que le decía a Eugenio, güey, no hay un mejor lugar que porque es muy sui generis y tiende a darle al vato que va una especie como de alegría. Siempre había buen desmadre. No era una onda snob, no era chafa tampoco. No. Te podías encontrar a quien fuera, el tipo más millonario hasta vagabundos. Y en esa como democracia de la peda, había el cuartito que mencionaste atrás, güey. Incluyente, la peda incluyente. Súper. Oye, es el primer modelo incluyente que conocimos. El torero. Sí. Oye, no sé si era Alex el que ponía discos, creo que no, era otro vato, pero me acuerdo que yo ahí conocí gente gente chida poniendo música para todo mundo. O sea, el DJ era súper buena onda. Ese era el único lugar donde te permitían meterte a hacer esas cosas, y era esa música modernilla, ¿no? O sea, podías oír desde Morrissey, Pulp,
Oye. Podrías escuchar mucha música que generalmente en los antros pues, no se ponen, ponía, güey. exacto. O en los bares tradicionales, pues era más como, sí, tú piensas que te has roto la más. O sea, ya, sí. que nada, Nel. La desértica. Sí, Creo la que desértica. el plan perfecto era primero, si fuese viernes, ir al Coco y luego terminar en el Oye, el Torero, es que güey. ahí está bien interesante porque Alex Delgado, recordemos que venía de la escuela del Coco. El Coco. Y traía toda esa escuela en donde conocía a ese nicho, a esa comunidad que hizo el Coco tantos años y lo llevó a un lugar más pequeño, pero era el tipo de música Guiado por la música. Guiado del el playlist Coco. de Alex Delgado era... Inmejorable. Era legendario. Sí, era el Coco. Claro. Entonces era como, ok, la música que estoy escuchando en un vinil o que esté ya en la tele, porque era acompañado de imágenes. Sí, claro. Era poner videos. Era videobar. Era VJ. Sí. Era VJ. Claro, Todo VJ. eso se complementaba, y regreso a tu tema, con una banda que era con esta sintonía de pasarla bien, a gusto y con un playlist súper amable. Sí, claro. Y ¿sabes qué? No, dale. De músicos bien talentosos, porque era una generación de músicos que tocaban Oye, muy bien. ahí te voy cantaban muy a bien. decir algo Sí. que a mí me hasta ahorita me está como cayendo el 20, porque como eran un grupo muy, o sea, se adaptaba. A veces eran 2, a veces eran 4, a veces bataca, a veces no, a veces bajo. Sí. Yo nunca entendí, o sea, ustedes nunca le dijeron eso a la gente, güey. Entonces yo, güey, como era un consumidor del lugar. ¿Es otra banda o qué? Exacto. Y se me hacía chido que, mira, ahora está el grandote, que era Sánchez, güey. Un grandote, que toca chingón y canta con madre con este güey. Ahora están con bajo y batería. Sí, Era claro. muy padre ver esa transformación que yo pensaba que eran como 8 bandas, No, güey. y era tan sencillo como... No pudo aquel güey y se le dieron Sí, ustedes. Y había una base y todo. Y aparte, acuérdate que eran momentos de la avanzada regia, güey. Sí. La música en Monterrey era Ujú. era un orgullo la música que se tenía estaba una haciendo. licencia alta, güey. Y aunque nosotros no teníamos, o sea, éramos músicos o al menos yo, ellos ya estaban empezando los Claxons y entraron en la colita de la avanzada. Ujú. Oye, ¿no te invitaron a hacer los Claxon? No, fíjate que, o sea, eso le deberíamos preguntar a estos güeyes. La otra vez platicando con Nacho me decía, ¿tú eres como el quinto Claxon o no? Y yo, pues dime tú, güey, ¿por qué no me invitaste? No, te voy a decir aquí, qué bueno que me acordé, porque cuando sale la banda, yo te buscaba entre los integrantes, Sí. porque yo te tenía muy ligado a Nacho y a Sánchez. Sí. ¿Y dónde está el Alex? Sí, ¿qué pasó? Pero no te invitaron, no sucedió. O sea, no sucedió naturalmente. Yo trabajaba también, o sea, estaba como foráneo, entonces pues, tenía que trabajar acá. Una vez me regalaron ahí en el periódico porque salí en un anuncio que toca los jueves, no sé qué me estaban esperando. Ven para acá, ¿qué es ¿Cómo que esto? tocas los jueves? Sí. Pero No bueno, estabas esa es otra cubriendo un historia, evento, sí. güey. Esa es otra historia. No, pues se dio de manera bien orgánica. Ellos antes eran amigos, antes de que yo fuera amigos de ellos, antes eran compañeros musicales desde eso. Y con Sánchez, más con Sánchez era el tema del torero y Nacho de repente llegaba y luego de repente ellos tocaban, se hicieron muy famosos, Nacho, Sánchez, Ganga y, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Juan Pablo, ¿no era? Que fue Claxon al inicio, pero después ya se fue. Porque ellos abrían en el Barrio, abrían en el San Pedro y tocaban esas rolas, pero ya con banda ya más puesto. Entonces, eran muy conocidos ellos y eso es lo que evolucionó a los Claxons. Yo estaba más en la parte con Sánchez, en el torero y hacía como huesitos, ¿no? En esa parte. Pero lo que iba es que, número, había talento, había personalidades bien fregonas, porque también todos ellos son personalidades, y había este movimiento también en Monterrey. Monterrey estaba convirtiéndose en algo. Ya estaba empezando una escena que le dio en la madre la inseguridad en el 2010, ¿no? Uh-huh. O sea, se estaba convirtiendo Monterrey, estaba teniendo una personalidad musical, nocturna, artística. Empezábamos a salir a la calle, empezábamos a ver y hasta que le dio en la madre, si nos ha costado, yo tuve que saber más, güey, claro. pero nos ha costado mucho reencontrar esos espacios. Ahorita un espacio de música en vivo interesante, padre,
pues yo no conozco muchos. No. ¿Sí? Entonces, para mucha gente y para nuestra generación se marcó porque pues, era un grupo de gente que quería pasársela bien, convivir y conectar. Oye, pero sin ser fantoches, eran muy auténticos, güey. Y al tocar acústico y así, era muy, muy real, güey. Y eso conectaba mucho con la raza como yo, que también tocaba y los admiraba. Pues porque cantaba con ustedes las rolas desde mi banquito, si quieres, con este güey en la barra. Sí. Pero, o sea, ¿qué está pasando ahí en eso? Está conectando la banda con el público, ¿no? Se está haciendo una comunión. Era como un playlist, porque nos juntábamos en la tarde y Sánchez y yo, o con Ganga, o así, o con quien fuera a tocar. Güey, ¿qué rolas tocamos hoy en la noche, güey? O sea, ¿qué estará chido? No, pues esta, oí esta. Entonces era... bueno, sácala. Y Sánchez tiene un súper oído y un súper talento para sacar y para arreglar y para todo ese rollo. Entonces era muy orgánico, era muy divertido, güey. Claro, güey. O sea, eso se transmite. O sea, esa diversión, eso tan orgánico, lo hace tan... Puta, no sé cómo decirlo, pero es lo que carecen las bandas de plástico, los boy bands y todas, porque no tienen esa... vamos a decir, sustancia, ¿no? Sí. Yo, cuando me gusta mucho a mí leer sobre música y todo, cuando escucho esos scenes del CBGB en Nueva York o en Seattle, yo digo, güey, el torero. Yo también siempre lo he pensado. Era una escena. Y, bueno, junto con el Coco Loco. Y, claro. El café. Sea, el café. En Monterrey había una escena bien interesante. El tango, güey, donde salió Jumbo, también el tango tuvo años. Y qué no hablar, pues, de la avanzada regia, ¿no? O sea, fue un... Oye, ahí en el tango tocaba nuestro compañero el Eric con nuestro otro ex compañero el Eric, en la banda de Eric que se llamaba Tequila de Mamá. Ajá. Y se llamaba Tequila de Mamá porque un saludo a Eric Finn y a Eddie González. Al fino. Al fino, porque la madreada era que en inglés iba a ser Mama's Tequila. Esos nombres, güey, la etimología. Nada más en Monterrey en los 90. Oye, ¿le pueden bajar? Bájale a la música, por favor, silencio. Nomás le vamos a explicar para que sepan. ¿Ustedes se han preguntado por qué se llama así la banda? Tequila de Mamá. Sí. Ay, güey. Oye, Alex, y bueno, pregunta, ¿sigues tocando? ¿Sigues juntándote con banda? Sigo tocando en mi casa, la verdad. O sea, ahorita no con banda, hemos hecho como varios intentos, pero creo que ahorita como que los 40 con tanta cosa es difícil. Lo que estoy viviendo yo es que a mis hijos desde que nacieron les pongo música y los dos tocan instrumentos. Y los dos cantan. Entonces, la verdad es que mi faceta ahorita músico es ir, buscar un instrumento, afinárselos, darles libros, darles cosas. Eres un facilitador. Es eso ahorita. Mi papel de músico es ese. Ahorita... incentivar. Sí, ahorita lo que he estado haciendo es... Y de una vez me voy a aventar para que me vuelvan a invitar. Eso. Estoy por publicar un libro de cuentos. ¡Ándale! Autopublicado. Con madre, güey. Grapado, así, engargolado. Sí, engargolado, ahí traigo varias. Yo quiero comprar uno ya. Sí, pero esa parte es bien fácil de dejar dormir la parte artística, creativa, aunque yo puedo decir que soy suertudo por tener un trabajo en el que te permite. Me permite mucho eso. Pero es bien importante. Hablamos de lo mismo. O sea, ¿cómo le haces para...? La creación es importante y estoy aquí delante de dos creadores. Sí. Yo quisiera que el tercer bloque nos lo dedicaras a eso voy a poner una palabra que quizá no empata en esto, pero esta domesticación del creativo que pareciera que entra a una edad o a un estado civil o a responsabilidades paternofiliales, claro, en que lo van acotando. Pero tú eres testimonio, nosotros también, de que no tiene que estar peleado nada. O sea, el día sigue teniendo 24 horas y mucho responde a salirse de esa creencia de que ya no se puede. Y siempre sí se puede. Vamos a darle al tercer bloque con eso, Marito. Vámonos con los aplausos. ¿Viste mis chiflidos? Se oye puro aire. La llanta baja. Hasta que se aprendan ese organito.
de... ¿Cómo se llamaba el órgano de Guadalajara, Marito? El órgano melódico de Juan Lázaro. En Saltillo había un güey que se llama Carlos Miguel y sus teclados. Un saludo para Carlos Miguel y sus teclados. Oye, invariablemente ambientación de película del Santos. Sí, claro. Y de ahí, Sí. y de ahí partes. Yo me acuerdo mucho una vez en unos 15 años, no sé qué, el vato llegó, Carlos Miguel, sus teclados, así con ese intro, ¿no? Ajá. Y empezó de que ahora vamos a bailar, no sé qué, that's the way, aha, I like it. Tenía su versión. Ajá. Oye, y la pista llena. Sí, claro. Era lo que había. Oye, Alex, a ver, vamos a entrar en un tema transgeneracional. Eres músico, informador, periodista. Vas a entrar al tema de la literatura con tus letras, cuentista y todo un ramillete de talentos, ¿verdad? Eso lo diría mi mamá. Gracias, por eso digo que es transgeneracional. Todos estos talentos puestos a la disposición de los demás, etcétera. Pero también eres padre de familia. Sí. Entonces, observando que gran parte de nuestra audiencia somos padres de familia y nuestros hijos varían entre los 10 años y los 25 más o menos, de acuerdo a nuestra audiencia. ¿Qué quiero decir? Que todavía estás criando, ¿no? Todavía estás dirigiendo ahí lo que se hace y no se hace, cabildeando a tus hijos, etcétera. ¿Cuántos tienes? ¿2? 2. Muy bien. Y es una chambota, es un gran trabajo el de liderar una familia y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Quiero desprender 2 preguntas. Una, ¿qué haces con ese Alex creativo y creador? Que la creación siempre exige tiempo, atención, recursos. Digamos que es como otro hijo, otra hija, ¿verdad? Sí, claro. Exige la creación. Si la dejas huérfana, no pasa nada. Sí, claro. Y 2, siendo esta parte de trabajar en un medio de información al alcance de tus hijos, como de mi hijo, como las hijas de Dan, también hay un montón de información y ese es otro desafío, ¿no? O sea, también cómo gestionar la información que llega a tu casa o que le llega a tus hijos fuera de casa. Entonces, vamos por la primera. ¿Qué haces o cómo gestionas este tiempo para Alex, contigo y las creaciones que haces? Híjole. A mí me encanta esa frase que se le atribuyen a Picasso, que dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿No? Y si no trabajas, no llega, claro. Y eso es real. Yo creo que, y hace poquito la oí, este comentario, no me acuerdo dónde, pero creo que los seres humanos como que tenemos temporadas, así como las series de Netflix, y creo que tenemos como que a veces genera mucha ansiedad y estoy seguro de ustedes, a los que tratamos de ser creativos y hacer cosas, no estoy haciendo esto y no estoy haciendo esto y no estoy haciendo esto y no estoy haciendo esto. Y eso a veces te genera demasiado estrés. A mí en mi caso, como que, che, ¿cómo puede ser? Y luego te dice alguien, oye, deberías estar haciendo, mira, qué bueno. Oye, ¿por qué no decís? No, ¿por qué lo dejaste? Tú pudiste haber sido un claxon, cabrón, haz de cuenta, ¿no? Dices, sí. Entonces te genera como mucho estrés y mucha ansiedad en esa parte, pero también he entendido yo como que en la vida hay temporadas y tienes que asumir tu temporada. Y hay temporadas creativas y hay temporadas de echarle a la chamba con todo porque necesitas construir lo que tienes que construir. Y hay temporadas más con tu esposa o hay temporadas de creación y demás. Entonces, vengo de esa ansiedad de la que tú hablas, de pasar mucho tiempo tratando de escribir. Me gustaba mucho. Llegué en estos arrebatos a escribir una obra de teatro y demás, pero luego lo dejé y me puse a trabajar. Y la verdad es que mi trabajo, también en la parte creativa, tiene mucho de eso y sí tengo un desfogue. Pero uno al final quiere crear algo suyo, ¿no? Creo que ahorita estoy en una temporada en la que, dije, tengo que entrar a una temporada de creación mucho más intensa, porque yo creo que si no le metes tiempo, si no te organizas, al menos yo soy ese tipo de persona, ¿no? Si no separo mi hora al día, pero tengo que dejar de hacer otra cosa y comprometerme con eso, no lo voy a hacer, güey. Entonces ahorita estoy en una temporada de esas donde
Ya mis hijos no están tan grandes, no están tan chiquitos, pero tienen ya sus actividades, tienen algunas cosas. Y creo que hay que asumir eso. No, es muy dañino el querer meternos a una caja. Y eso lo he aprendido yo en mi vida, ¿no? Así, ¿A qué te refieres con caja? Sí, cuando tú dices, bueno, yo soy reportero. Y se chingó. ¿Cómo debe funcionar un reportero? No, pues así, 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 ya sabes. No, pues yo soy artista. ¿Y cómo debe? No, pues tengo que ser así, así y así. O sea, el deber ser. El deber ser. Escrito. Y se oye como muy fácil. De que, no, yo no entro en ninguna caja. No, sí entramos en cajas. Sí, claro. Y es bien fácil dar ese brinco de decir, bueno, pero puedo ser el artista ingeniero, o puedo ser el artista contador, o puedo ser el... Entonces, creo que cuando asumes esa posición de decir, estoy construyendo mi propia identidad y voy por temporadas y lo voy a ir descubriendo, eso a mí en mi caso me ha ido disminuyendo esa ansiedad. ¿Sí me expliqué? Totalmente. Sí, porque decías muy bien, la exigencia es en dos caminos. Una, la interna, esa voz que te está recordando que hay cierta deuda. Reclama. A lo mejor todavía no le mete agenda día, hora, pero hay una deuda ahí pendiente. Sí. Y esa es muy inquisidora, esa voz. Sí. Y luego la voz exterior, ¿no? Esas que te dicen, oye, te estancaste, dabas para más. Yo siempre aposté en ti. Y dices, madres, también hay una deuda... ¿Con los demás? Con los demás. Sí. Y es muy fácil decir, me valen madre los demás. No, papacito, no te valen madre. Te van picando o van incentivando la voz interior también. Y no sé si les pasa, pero los que nos creemos creadores, yo me creo, vas y ves algo y dices, yo lo podría hacer bien. Claro, siempre, güey. No, yo lo podría hacer. Claro, es más, ¿sí? a veces no envidias el resultado, sino la voluntad que tuvo esa persona para llegar. De sí tomar ese camino. Y generalmente es un tema de trabajo y de agenda y de disciplina. Lo que te separa de él de ti es eso. Porque el talento, y tú lo sabes, pues, tienes que encontrarte trabajando. Seguramente. Sí. Así es. Sí, totalmente. Lo dijo también Francis Bacon, el pintor. Dijo, la idea llega cuando estás pintando, no antes. O sea, no te va a llegar la idea. Y una vez casualmente lo platiqué con un músico y dijo, es exactamente igual. O sea, estoy rasgando la guitarra, estoy en re y me voy a sol y no sé cómo le hice que sonó bien y, oye, aquí hay un riff, aquí hay algo. Órale. Pero no estabas bañándote, ¿verdad? Enjabonándote la cabeza o lo que sea y pensando, re, sol, brutal. No, güey. Tienes que, ¿sabes? O sea, se forma en la práctica. Y diste un punto y hace poquito lo estaba pensando porque ahora que estoy tratando de escribir y haciendo más cosas, se envidia un poco más al músico porque el músico, la satisfacción de la creación es más inmediata. Y para los que estamos acostumbrados a la dopamina, hoy es un riff y dices, está con más. Pero cuando estás escribiendo algo, te cuelga para sentir eso. Sí, porque lo tienes que editar. Y es así, es más difícil. Entonces también hay formas de creación y tienen que ver mucho con el tipo de satisfacción que estás buscando. Oye, y la retroalimentación también, porque el músico al hacer brincar a 100 almas o a 50,000 almas, le indica que lo que él sintió haciéndola... Conectó. Pero tú dile a un escritor que ponga, no a brincar a sus lectores, sino los conduzca en el mismo canal. Que termine el libro. Que termine el libro, pero que lo que él les está comunicando se canalice en la intención que él pensó al momento de crearla. Y no, ahí sí, cada lector o lectora... Es un mundo, ¿no? O sea, sucede... Esa retroalimentación también le llega al escritor muy dispersa, muy variada y con significados muy diferentes. Muy a lo diferentes. mejor por eso hay más escritores atormentados, se me hace que otra cosa. Porque el músico con un aplauso, un ritmo, ves pares de conectaste pies, con alguien. Pares de pies haciéndole hacia el piso y dices, órale. Lo están sintiendo. Jaló. ¿Quién sabe si les sirva para ponerse tristes, melancólicos o muy arriba? Pero están sintiendo, ¿no? Casi lo mismo. Oye, y bueno, el tema de la información. ¿Cómo haces tú en tu casa con tus hijos, con todo eso que no está en tus manos controlar porque te rebasa y gestionas?
lo que ellos escuchan, ven. Me gustaría decir que soy papá experto. No, para nada. Ustedes saben, vas aprendiendo y vas viendo dónde la regaste. Un pequeño traumita ya le puse a mi hijo, chinga. Bienvenido a mi mundo. Sí, güey. Oye, ya no sé dónde colgar este nuevo trauma, güey. Está tapizado. Ya no hay lugar en el closet Sí, de los traumas. Todavía tiene el de los 2 años y ya tiene el INE, el vato. Sí, o sea, lo que yo he aprendido es mientras más trates a tus hijos como humanos y seres pensantes, es mejor. O sea... Imponer, eso no funciona. O sea, razonar, sí. Tratar de razonar. Yo sé que hay un elemento de no lo hace, sí, no. Y está bien difícil modular esa parte. Y complementar. Pero mi esposa es maestra. Y ella siempre ha sido muy, me ha dicho, explícales, güey. O sea, explícales por qué te enojaste, explícales por qué estás... No. Habla con él y explícale. Entonces... Para mí eso ha sido como la forma en que estoy tratando de hacerlo. No sé si lo voy a hacer bien, si quieren nos vemos en un podcast en unos 15 años, pero es tratarlos no como adultos, pero tratarlos como seres humanos, que explicarles las consecuencias, claro, si está en peligro o algo, pero no. Ahora, ese es mi lado cool, mi lado papá cool, pero mi lado Trump... tengo una app donde apago el internet a las 7 de la tarde y lo abro, lo cierro y lo abro en un periodo de 2-3 horas, porque no pueden estar expuestos a todo lo que hay aquí, ¿verdad? Porque pues, no están listos. Una cosa es la información que le vaya dando. Pero eso al final pues es un curita poniéndole en una presa que se está desbordando, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y la verdad es que en el caso es, pues mientras más les expliques y lo que te preguntan, ¿no? O sea, toda la parte woke, toda la parte esto, lo que hablan ellos, lo que están viviendo, ya son muchas fronteras que se rompen y sí siento yo ese cambio. O sea, mis hijos ahorita sí me ven y es de que, siéntate, tío, ¿sí? Y tú nunca pensaste que ibas a ser así. Dices, nunca voy a ser el papá. Fíjate, yo también soy tío. Yo soy profesor también y mis alumnos están 21, 22 años, 20, no están tan jóvenes, pero esa es la certeza del profesor de ahora, saber que está rebasado en información y que cada persona que está en el salón trae su propio límite ya también rebasado, ¿no? Entonces, lo que funciona mucho, y creo que empatizo con tu esposa, es acercarnos como salón de clases, o familia, lo que fuera, pero acercarnos como salón de clases a un pensamiento crítico de análisis. Y de una vez por todas bajarte de ese escalón imaginario que ya no existe. Antes incluso los salones de clase tenían un pollito para donde el profesor estaba encima de los demás, ¿no? Claro. Bajarte de ahí, o sea, te vas a marear porque aparte ya no tienes toda la información. Y entonces cuando los acercas al pensamiento crítico, también tú descansas y empiezas a hacer lo que siempre te han dicho, que enseñar es también aprender. Y me parece genial también filtrar, ¿no? Porque dices, a ver, en esta onda de aceptación, pues no todo entra en la cancha, ¿verdad? Hay cosas que no son negociables. Y hay de los viejos trucos, ¿no? De que si te preguntan algo que no sabes por dónde viene, le dices, bueno, ¿y tú qué crees que es? ¿Sí? Como el chiste, el de, oye, papá, ¿qué es pene? Y, ay, bueno, pregúntale a tu mamá, y no, pregúntale a tu tío, y regrésate, y hacen todo un escándalo, le ponen unas filminas, le explican, entonces era un niño chiquito, y le dice, ¿y para qué querías saber? Dice, no, pues es que la maestra me dijo que tengo que rezar para que mi alma no pene. No. Entonces, pues pregúntale primero, o sea, ¿por dónde va? ¿Por dónde viene? O sea, ¿qué es pene? Pues, a ver, ¿tú qué crees que es? Pues que Dios, que cuando... ok, está bien. Me voy por acá. Pero siempre vamos a esa parte de imponer y decir y demás. Entonces, tengo tienes razón. Un mini comentario. Dale. Ahorita que hablaban de precisamente el maestro en el escaloncito y todo eso, y que dice Eugenio, si te bajas y te pones como de tú a tú. Hay una gran diferencia entre el alumno y el maestro hoy en día, que creo que es el conocimiento. La información está para todos.
Sí. Fake news, real news, de todo tipo de noticias y todo. Pero está abierta para todos. Todos la podemos consumir. Pero el sabio, el que tiene la sabiduría, es este maestro que tiene experiencia filtrando la palabra que usó Eugenio ahorita y llegando al conocimiento, diciendo esto es basura, esto sí sirve, esto, ¿verdad? Sí. Creo yo. Y hay una parte importante, y esto, hablando de ese mismo tema de cómo acostumbras también a tus hijos a enfrentarse con broncas. También tenemos eso de quererles resolver y decirles y explicarles y que todo sepa. Tengo ahí uno de un socio que es golfista muy bueno y su hijo es un súper golfista y es su coach. Pero pues son golfistas súper buenos. Y platicando con él y hemos tenido muchas conversaciones, dice, lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, dice, es a perder. El umbral de la frustración. Porque ahorita, y por eso lo llevo y lo llevo a torneos buenos para que pierda, porque ahorita más es que gane, ¿no? Que lleve acá para que si es bueno, sí. Si la vas a hacer, sí. Si la vas a hacer, no. Lo voy a llevar a perder para que practique. Eso Perder, es. porque practicar, ganar, pues va a ser muy poquito. Exacto. Y a mí esa me hizo parte de él se me hace padrísima. Súper porque sabio. Le digo, oye, vas a ir acá, pero está difícil, ¿no? Pues yo lo que le estoy enseñando ahorita es a perder. Lo resumo como en lo que me dijo mi gran querido tío Nacho, que en paz descanse. Me dijo, a veces perdiendo ganas. Claro. Tienes que aprender a entender ese concepto para luego ya puros triunfos. Claro. Pero si empezaste ganando y el que sigue pierdes, Sí. hay una sí, confusión muy sentimental. Hasta llora el muchacho Oye, que perdió. eso le pasa a la selección mexicana, ¿verdad? Entrando en fútbol. Oye, vas y juegas con las selecciones acá en corto, sin mencionar países. Sí. Y crees que andas Ajá, entrenando. los llevan a ganar. Vete, para empezar, vete allá a Holanda, Es Inglaterra. correcto. Oh, pero Lo acabas de dibujar bien, güey. los llevas con Trinidad y Tobago, ¿verdad? Güey, somos súper chingones. 6-1. Guau, Exacto, mijo. sí. 6-1 y el gol en contra fue un autogol acá, nos apendejamos. Exacto. Y luego ya llega a Alemania en la madre, güey. Oye, pero ¿qué nos estábamos Exacto. ganando No, muy no, bien? no. Sí, ¿qué nos pasó? Oye, eso que decías la frustración, o sea, cómo nosotros crecimos con este tiempo siempre en una construcción del carácter, güey. Sí. Porque todo era más despacio, Sí. otro tiempo. Y es en ese otro tiempo, a ver, ansiedad, hazte garras, güey. O sea, Sí. invéntate un juego con 2 piedras, güey. Sí, abúrrete. Oye, exacto. Abúrrete. Abúrrete. Consigue un amigo, güey. Haz amigos. Rózate con alguien porque tú solito. Y todo eso sí nos hizo un carácter diferente. Bien cañón. Y ahora, a mí. Sí, oye, vete a casa de Mario a practicar básquetbol, ¿verdad? Sí. Aquí con el productor. Sí. Oye, de 30 que lanzabas la bola, una pegaba en el aro, güey. Sí, Ni siquiera claro, se metía, güey. Pero creabas un carácter. Y ahora me llama la atención que nosotros, dijiste una palabra clave, experiencia. Yo me digo a mí mismo, no se te olvide que tienes experiencia en gestionar los tiempos, Claro. porque te asumes digital, un ser humano digitalizado, y entonces empiezas a tener usanzas de los tiempos ansiosos, de la gratificación inmediata. Claro. Cuando creciste en un hogar en donde te tenías que esperar a la hora de la comida, Claro. aunque tuvieras hambre 2 horas antes, ¿no? Claro. O a esperar un camión, o a esperar al papá de un amigo que iba por ti y hacía viajes. Sí. O sea, todo lo demás estaba fuera de tu control. Sí. Y tu control era autogestionar eso. Autogestionar. Y fíjate que ahorita me pasa mucho. Vivimos en un departamento y cuando les apago, están jugando, órale, ya, les apagas. Y hay un momento que se ponen bien hyper, de que no, es que no tengo que hacer, no sé qué. Y yo, te empiezas a hartar de ¿qué están haciendo estos? Y mi esposa me dice, que se aburran. Pasan 15 minutos. Y al rato un güey está con la guitarra, otro güey está dibujando, otro güey está afuera con el perrito, y luego se va, y luego regresa, y la patineta. Y te pone a pensar y te dices, es que esa disponibilidad y esa dopamina rápida, pues nos tiene
nos tiene evitando experiencias reales y nos tienen eso. Y eso para mí es como el principal reto. Claro. Como, y yo lo digo mucho, un hábito que tengo es sacarlos de la casa, ¿no? Vámonos para afuera. Ah, es que ¿qué vamos a hacer? Que tengamos que hacer. Vamos a lavar el carro, acompáñenme a un mandado. Lo que te hacía tu papá el sábado. Exacto. Vámonos. ¿A dónde voy? Vamos a ver a tu abuelita y luego vamos a ir acá. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Vámonos para arriba. Y muchas de esas memorias las construiste ahí. No las construiste jugando Fortnite, güey. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno. No, totalmente. O la bonita usanza de ir a las construcciones. Sí. A jugar en los montes de arena. A los montes. Sí, en los montes. Hasta que un güey se... Una varilla. Una varilla A con huevo. tétano. A Sí. huevo. Oye, ¿te vacunaron de tétano? ¿Qué es eso, güey? Sí. Oye, Horrible. los jinetes del apocalipsis ochenteros. El tétanos, las Sí. paperas, Sarampión. el sarampión. Sí. Está volviendo. O el sarampión. Hay un güey Y el dengue. Hay un güey que vi en un video que dice, acuérdense, antes llegabas a una fiesta y había 2 güeyes con yeso, un vato con muletas, y ahorita no, todo el mundo con las iPads. Entonces ya sé que estamos sonando bien señores, pero sí somos, güey. Sí. No, pero eso es algo bien interesante, güey. O sea, cómo la digitalización, como lo mencionó así ahorita Eugenio, está disminuyendo las experiencias reales de la gente. claro. En esas experiencias reales está, pues, también no romperte el hueso, ¿verdad? Así es, Pe- ya no- aprendí. Ajá, Ya pero no aprendí. digo que es bueno, güey, o Sí, sea, no, romperse no, el hueso. No, pero sí es bueno subirse al árbol. Sí, O sea, claro. la experiencia que estamos dejando de tener por consumir una experiencia de segunda mano, güey. Sí. Y nosotros igual, no nomás los niños. Tú te todos. sientas, Sí, hola, sí, ya sí. llegué. Y de repente 3 horas después, cabrón. Ya se durmieron todos. Sí, ¿qué pasó? la Y madre. perdí mi tiempo. Exactamente, Sí, güey. sí, Oye, sí, ahora sí. que decías de que estamos hablando como señores, que claro, pero hace poco escuché algo que fue un bálsamo. Palabrón. Un ungüento. Una pomadilla que fue, y me hizo mucho sentido, la melancolía, la nostalgia, el añorar esas épocas, no necesariamente quiere decir que no estés adaptándote a lo nuevo o que estés anclado en un pasado que ya Que fue, no existe, sí. Es también, fíjate, y creo que también lo mencionaste hace rato, la construcción que hiciste sin darte cuenta de una identidad. Sí. Entonces, repasar estos pasados y decir, pues esas esperas, esas órdenes que tuve que obedecer, esa caída y ese hueso roto, fueron porque fue parte de ir aprendiendo en un empirismo bien, Sí, vivencial. bien natural, Sí, porque claro. era lo que había, ¿no? Sí, Entonces, creo que hablar de eso y no solamente, o sea, lo que peor para mí me cae es que alguien diga que antes todo era mejor. No es cierto. Odio eso, odio Sí. eso. No es cierto, Es lo era más simple. diferente. Sí, claro. Oye. Era diferente. Y a veces vamos a este pasado porque nos resulta que ya está resuelto, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor... Sí, ya lo pasamos. Ya, Y ya- nos acordamos de las buenas, pero también fueron muchas horas en donde Claro. aprendimos a base de cosas no tan agradables. No, así es. Entonces, en mi resumen muy personal, y ya con esto termino yo, es no idealizar el pasado, pero sí sacar de ese pasado herramientas que tuve sin darme cuenta, porque tampoco me avisaban, esto te va a servir de... No. Sí. Fuiste acomodando esos aprendizajes y lo que dije hace rato, observarme, porque de repente le obedezco tanto a esta digitalización que se me olvida que fui hecho en un tiempo en donde... Análogo. Análogo. Y eso, eres. Eso soy, y que tengo en mi beneficio, pues tengo que coordinar 2 mundos, ¿verdad? Porque no puedo vivir afuera y tampoco puedo vivir frustrado porque no le entiendo a esto, ¿no? Entonces, Totalmente. es como un maridaje, otra gran palabra, de todos los días, ¿eh? Sí. Todos los días, porque pasado mañana va a surgir una herramienta en la que me voy a tener que volver a adaptar, ¿verdad? Tengo un ejemplo, güey, de lo que están diciendo, güey, rápidamente, de un amigo mío que es artista plástico, súper talentoso, Rigo Carrasco. Te mando un abrazo, carnal. Este vato, güey, es de allá de un pueblo de Michoacán. Es contemporáneo nuestro. El vato creció en un rancho alejado del mainstream, ¿ok? Sí, sí. Y en los años 70 el vato vio la película de Star Wars allá en su pueblo. Sí. Y se volvió loco, güey. Oye, ¿sabes cómo empezó el vato a hacer esculturas
Se fue al río, güey, empezó a pescar, güey, y de los pescados agarró los huesos y con los huesos los cortó y los rompió y empezó a hacer las naves de Star Wars, vato. A la madre. Ese es un artista, cabrón. Sí. Me Es explico. La suma de lo que has visto y que has vivido. Y es claro. lo que hay, Eso es, güey. es lo que hay. Tengo estos huesos, güey. Pum, pum, pum. No me da vergüenza. No está el mainstream exigiéndome. Sí. ¿Sabes? Sí. Y con lo que tiene el vato, güey. ¡Pum! A la mano. A la mano. Es un genio, cabrón. Qué cañón. Pero es el tema de lo que estamos viviendo y lo vivimos a través de aquí. No nos está sumando a eso y nos suma una conversación que todo mundo la tiene. Y no está viendo una uniqueness, dirían los gringos en ese sentido. Una vez, y ya cierro con eso, estábamos de viaje, nos fuimos de viaje en prepa o en carrera. Y nos fuimos a Real de 14 y nos quedamos ahí 2 semanas. ¿Qué puedes hacer en Real de 14? Nada. En prepa. En prepa. Entonces estábamos ahí. En la contemplación absoluta. Y un amigo mío empezó a agarrar las latas y las partía el aluminio y luego le hacía así. Y luego para cuando voltea tenía 3 figuritas. Y el güey voltea y dice, ya entendí el pedo de las artesanías, güey. ¿Por qué salen en los pueblos? ¿Y por qué en los ranchos? Le dije, sí, pues porque la gente trae una capacidad de pero no tiene nada. ¿No? Y lo que agarra... Lo transforma. mira. Sí. Y pues sí. Exacto. Por eso, oye, voy a decir una guarrada, pero ya con esto ahora sí me voy. En el baño de casa de mis padres, los mosaicos. ¿Cuántas horas sentado en aquella taza, observando, sin un celular en la mano, observando esos mosaicos? Y tengo toda una tribu de seres. Que ¿verdad? agarraron forma. Sí, esto es un mamut. Después de que te acabaste el Banart, todas las... El de Farrah Fawcett. Sí, el Banart así. El champú. El Capriz. 5, sí, el Capriz y la chica. Oye, pero todavía hoy, cuando estoy en la taza, digo, mira, esta galaxia de seres mutantes me acompañó un montón de horas en contemplación de esos mosaicos. Sí, ¿verdad? claro, güey. Ya después me aficioné a la lectura y a otro tipo de literatura para adultos que me desvió la mirada. Te desviaba de esa contemplación. Sí. A lo que quiero decir es que todo ese tiempo en donde el artesano, el artista, toma del medio la herramienta y los ingredientes, los cocineros, Sí, claro. para crear, evidentemente estaban alejadísimos de una pantalla. ¿no? Estaban conviviendo con su medio ambiente y sacando de ahí lo que de su entraña les nacía, ¿no? Lo que le nacía, claro. Entonces, Alex, se nos fue el tiempo, como decían en los 80s. Se nos fue el tiempo y quiero nada más que cierres con alguna idea que quieras. Número 1, ¿dónde te podemos encontrar? A tus redes. Y Sí, claro. número 2, el libro, platícanos rápidamente cuándo sale. Rápido, pues en Instagram, a Fuentes Garza, el libro, espero que ya estamos haciendo las pruebas de la imprenta. Es un libro que se llama Cosas que solo pasan un martes. Yo creo que construí una serie de historias porque el martes es como el día más sin chiste de la semana. Entonces, todas estas historias suceden un martes y un martes que parecía ser aburrido se torna en algo bien locochón, ¿no? Es una serie de historias que he escrito durante mucho tiempo y O sea, es un compendio de varios cuentos. es un compendio como de 18 cuentos que suceden un martes. ¡Guau! Cada uno de ellos Está con madre. en distintas cosas. Y me acompañó un amigo ilustrador, el Oso Matón, que aparte está ilustrado. Y Memo Camacho, también un diseñador editorial que me ayudó con la dirección creativa y la dirección. Es un libro ahí diferente. Ahorita se los enseño. ¿Es para gente de qué edad? Son cuentos que han leído mis hijos. Sí. Son cuentos que pueden... Son Chicos y grandes. de todos, sí. Ok, Sí, para sí. todos.
Ahí lo voy a subir a mis redes pronto, ahí a Fuentes Garza, y me pueden ver, y ahí subo tonterías y medias. Brutal. Gracias. Dani, ¿algo que quieras agregar? Oye, que ahorita acabo de ver pasar la mosca, güey. No, Sí. ¿La viste? Sí, sí, sí. Hija de su bomba, mate. Ya Creímos es- que oye. nos habíamos deshecho de No, ella. es güey. la bisnieta. Ah, Eso es con también razón. transgeneracional. Sí, sí, sí. El cultivo de Son moscas de aquí. 18 güey. Sí, la vi generaciones. más pelirroja. Oye, hay más generaciones de mosca que temporadas de los Guzmán. Oye, pero güey. ya evolucionaron y se siente escuchar el podcast, porque ya lo traen en su... Sí, en el van a grabar. ADN. Oye, ¿de qué hablaron hoy? Ay, ¿Cómo llegó la mosca del 1 al 10? Oye, Muy Alex. bien. Bueno, sí, cierto, los martes son el día de la semana más neutral, por eso los Guzmán, cada capítulo lo estrenamos los martes. Ah, muy bien. Para que tenga. ¡Ey! Para que Le tenga atiné. sentido. Todos los martes a las 11:11, capítulo nuevo en YouTube y de AM. ahí a todas las plataformas. Alex, gracias por No, estar. fue un y gusto por platicar con ustedes, me divertí un chingo. Igualmente, Thank you. carnal. Muchas ¡Vámonos, gracias. Marito! ¡México! No esperaba menos. Hombre, de este Alex, rato. qué chulada. Güey,